Bienvenidos amigos traders a un nuevo vídeo del canal. Ahora tendremos una explicación sencilla de lo que es Forex. Todo esto enseguida. Cada día se realizan millones de operaciones en un mercado de cambio de divisas llamado Forex. La palabra Forex proviene directamente del comienzo de dos palabras, extranjero y intercambio. A diferencia de otros sistemas de negociación como el mercado de valores, Forex no implica la negociación de ningún bien, físico o representativo. En cambio, Forex opera comprando, vendiendo y negociando entre las monedas de varias economías de todo el mundo. Debido a que el mercado Forex es verdaderamente un sistema de comercio global, las operaciones se realizan las 24 horas del día, 5 días a la semana. Además, Forex no está sujeto a ninguna agencia de control, lo que significa que Forex es el único sistema de comercio económico de mercado libre real disponible en la actualidad. Al dejar los tipos de cambio fuera del alcance de cualquier grupo, es mucho más difícil incluso intentar manipular o arrinconar el mercado de divisas. Con todas las ventajas asociadas con el sistema Forex y el rango global de participación, el mercado Forex es el mercado más grande del mundo entero. Todos los días se negocian en el mercado Forex entre 1 billón y 1,5 billones de dólares estadounidenses equivalentes. Forex opera principalmente sobre el concepto de monedas flotantes. Esto se puede explicar mejor como monedas que no están respaldadas por materiales específicos como oro o plata. Antes de 1971, un mercado como el Forex no funcionaría debido al acuerdo internacional Bretton Woods. Este acuerdo estipulaba que todas las economías involucradas se esforzarían por mantener el valor de sus monedas cerca del valor del dólar estadounidense, que a su vez se mantuvo al valor del oro. En 1971, se abandonó el acuerdo de Bretton Woods. Estados Unidos había tenido un déficit enorme durante el conflicto de Vietnam y comenzó a imprimir más papel moneda del que podían devolver con oro, lo que resultó en un nivel relativamente alto de inflación. En 1976, todas las principales divisas del mundo habían abandonado el sistema establecido en virtud del acuerdo de Bretton Woods, y se había convertido en un sistema monetario de libre flotación. Este sistema de flotación libre significaba que la moneda de cada país podía tener valores muy diferentes que fluctuaban según el desempeño de la economía del país en ese momento. Debido a que cada moneda fluctúa de forma independiente, es posible obtener ganancias de los cambios en el valor de la moneda. Por ejemplo, 1 euro solía valer alrededor de 0,86 dólares estadounidenses. Poco después, 1 euro valía aproximadamente 1,08 dólares estadounidenses. Aquellos que compraron euros a 86 centavos y los vendieron a 1,08 dólares estadounidenses pudieron obtener 22 centavos de ganancia con cada euro. Esto podría equivaler a cientos de millones en ganancias para aquellos que estaban profundamente arraigados en el euro. Todo en el mercado Forex depende del tipo de cambio de varias monedas. Lamentablemente, muy pocas personas se dan cuenta de que los tipos de cambio que ven en las noticias y sobre los que leen en los periódicos todos los días podrían funcionar para obtener ganancias en su nombre, incluso si solo fueran para hacer una pequeña inversión. El euro y el dólar estadounidense son probablemente las dos monedas más conocidas que se utilizan en el mercado Forex y, por lo tanto, son dos de las más negociadas en el mercado Forex. Además de los dos reyes de la moneda, hay algunas otras monedas que tienen una reputación bastante sólida para el comercio de divisas. El dólar australiano, el yen japonés, el dólar canadiense y el dólar neozelandés son monedas básicas utilizadas por los operadores de Forex establecidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la mayoría de los servicios de Forex, no verá el nombre completo de una moneda escrita. Cada moneda tiene su propio símbolo, al igual que las empresas que participan en el mercado de valores tienen su propio símbolo basado en el nombre de su empresa. Algunos de los símbolos de moneda importantes que debe conocer son: USD, dólar estadounidense; EUR, el euro; CAD, el dólar canadiense; AUD, el dólar australiano; JPY, el yen japonés; NZD, el dólar neozelandés. Aunque los símbolos pueden ser confusos al principio, te acostumbrarás a ellos después de un tiempo. Recuerde que el símbolo de cada moneda se forma lógicamente a partir del nombre de la moneda, generalmente en algún tipo de acrónimo. Con un poco de práctica podrá determinar la mayoría de los códigos de moneda sin siquiera tener que buscarlos.
Algunas de las personas más ricas del mundo tienen a Forex como una gran parte de su cartera de inversiones. Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, ha invertido más de $20.000 millones en varias monedas en el mercado Forex. Su cartera de ingresos generalmente incluye más de $100 millones en ganancias de las operaciones de cambio en cada cuartil. George Soros es otro gran nombre en el campo del comercio de divisas. Se cree que obtuvo más de $1.000 millones en ganancias en un solo día de operaciones en 1992. Aunque ese tipo de operaciones son muy raras, aún pudo acumular más de $7.000 millones en 3 décadas de operaciones en el mercado Forex. La estrategia de George Soros también demuestra que no tiene que ser demasiado arriesgado para obtener ganancias en Forex. Su estrategia conservadora implica retirar gran parte de sus ganancias del mercado. Afortunadamente no tiene que invertir millones de dólares para obtener ganancias en Forex. Muchas personas han registrado su éxito con inversiones iniciales de entre $10,000 y tan solo $100 para una inversión inicial. Esta amplia gama de requisitos económicos hace de Forex un lugar atractivo para el comercio entre todas las clases, desde aquellos que están bien arraigados en los peldaños más bajos de la clase media, hasta las personas más ricas del planeta. Para aquellos en el extremo inferior del espectro, el acceso al mercado Forex es una innovación bastante reciente. En las últimas décadas, varias empresas comenzaron a ofrecer un sistema más amigable para la persona promedio, permitiendo las menores inversiones iniciales y la mayor flexibilidad que se ve en el mercado actual. Ahora, no importa en qué posición económica se encuentre, puede comenzar. A pesar de esto, el mundo de Forex puede ser rentable y emocionante, pero para que Forex funcione para usted es importante que sepa cómo funciona el sistema. Como la mayoría de las actividades lucrativas, para convertirse en un profesional de Forex se necesita mucha práctica. Hay muchos sitios web que ofrecen exactamente esto, la práctica simulada. El mercado de valores, la organización de Forex es igual de estable y segura, si los usuarios que la componen son conscientes y tienen un conocimiento decente sobre el tema. El desplome del mercado de valores en 1929 fue el resultado de la falta de pensamiento, debido a las acciones extremadamente baratas, que reemplazaron las acciones que originalmente costaban miles de dólares. Cuando se derrumbó el mercado de valores y Franklin D. Roosevelt propuso el New Deal, las finanzas apalancadas estaban presentes y se utilizaron para estabilizar la economía en ese momento. Estados Unidos era extremadamente rico y próspero en los años 20, antes de la depresión, y no se había dado cuenta de lo que podría suceder como resultado de un gasto descuidado. Esto es el resultado del gasto deficitario y cómo podría dañar a una sociedad en menos de una década. Al unirse a Forex, tenga en cuenta que con los posibles resultados positivos y negativos. Como resultado de muchos eventos catastróficos, como la Gran Depresión que ocurrió en los Estados Unidos, las personas que invierten en la organización Forex tienen en cuenta los peligros y las recompensas que pueden sobrevenirles en un momento determinado. Con más trabajo y consideración por parte de una persona u organización en el programa de Forex, habrá más señales de prosperidad como resultado. En relación con personas como Warren Buffett y George Soros, han tenido éxito gracias a la experiencia y la determinación a través de muchos programas e investigaciones con fines de seguridad. Al reservar a algunas de las personas más ricas del mundo, a otras que solo están probando para descubrir su potencial para ellos, Forex es un tema amplio que experimenta diferentes personas todos los días. Es posible que Forex no ayude a todos los que invierten en él. Como la mayoría de las actividades lucrativas, para convertirse en un profesional de Forex se necesita mucha práctica. Como la mayoría de los corredores de Forex le advertirán, puede perder dinero en el mercado de divisas, así que no ponga los ahorros de su vida en ninguna operación. Opere siempre con dinero sin el que podría sobrevivir. Esto asegurará que si obtiene un mal intercambio y pierde mucho dinero, no terminará en las calles y podrá regresar en el futuro. Si les gustó este vídeo, dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Hasta luego amigos traders, nos vemos en otro vídeo.